Definitiva. Jorge Fori, el ex canciller, ya está con nosotros. Jorge, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. No, al contrario, un aporte importante poder tenerte en esta transmisión especial. Muchas gracias. Todavía no está dada la última palabra, ¿no? Por más que Para haya esa diferencia de electores. Sí, la verdad que es un juego electoral en el cual nosotros no estamos acostumbrados, porque nosotros proclamamos la victoria con la mayoría de un voto realmente en los números. En este caso, este juego electoral, donde estados que tienen mucha población pueden, no necesariamente son los que definan la elección, y como ustedes han visto, quedan todavía 5 o 6 estados, algunos de los cuales clave, como es el caso de Pensilvania, con 20 electores a ser definidos, que es realmente muy importante y que pueden llevar el juego para uno u otro lado. Trump ha conseguido algunos resultados, en el caso de Florida, que se decía que no iba a estar, lo ha logrado también algunos otros estados donde no se esperaba. O sea, él ha hecho una elección que parece un poco mejor que lo que pronosticaban todas las encuestas. En algunos lugares claves. Por ejemplo, si hoy hubiesen perdido la Florida y algún otro estado, hoy ya estaríamos hablando casi de un Biden presidente. De Biden presidente, efectivamente. Pero este recuento va a ser cabeza a cabeza y, como ustedes han visto, hay toda una línea de reclamos judiciales posibles, porque hay un punto fundamental, es los votos que se emitieron por correo, ¿hasta cuándo deben ser computados? Y ahí hay una distinta interpretación y corresponde a cada estado. Él está abogando por una interpretación que haga la Corte Suprema, diciendo que los que no habían llegado al día previo antes de la elección no son válidos. No son válidos. Jorge, contanos una cosa a modo de entender un poco las elecciones de los Estados Unidos, que cuando nos hablan de colegio electoral, para los que tenemos algunos años, sabemos de qué nos están hablando, porque hasta la reforma de la Constitución del 94 teníamos colegio electoral como sistema, ¿no? Sí, señor. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos, no se olviden. Claro, seguimos un modelo de muchas mecánicas que tenía Estados Unidos en ese sentido. Acá cada provincia aportaba electores a un congreso electoral que elegía al presidente. Pero lo que trato de entender es por qué los estados más populosos a veces no son los que mandan electores en proporción que puedan dar vuelta a una elección. La verdad que cada uno de los colegios electorales tiene una vinculación representativa con la población que tiene, según algunos cánones de censo, que no sé cada cuánto los corrigen, pero lo que está probando es que hay algunos estados que son los famosos, acá los llaman estados bisagra, ¿verdad?, que tienen una capacidad, a veces se reflejan claramente como demócratas, lo han sido como republicanos, pero tienen ese cambio por la base poblacional que elige, y famosa frase, el ganador se lleva todo, es lo que altera realmente el juicio, porque es injusto a veces a lo mejor que una gran población, donde al 48 al 50, pero sin embargo el que sacó 50 se lleva todos los electores. Todos los electores. Bueno, de hecho esto pasó en la elección de Trump, ¿no? Que ganó. Sí, hay 4 veces en la historia de Estados Unidos donde ha habido esto, 2 del siglo pasado, digamos, del siglo XIX, pero en el siglo XX tuvimos ya, en el caso al final, digamos, en el 2000, con el caso de Bush y con el propio Trump ahora. En el caso de Bush, como ustedes se acordarán, fue casualmente la Florida y la discusión hasta último momento, y hubo una intervención judicial para definir, y el saldo a favor de Bush fue así, por un pelito, como decimos aquí en Argentina. Ahora, en unos minutos yo te voy a preguntar qué está esperando la Argentina, o qué desearía la Argentina como resultado, qué desearía China como resultado también en el contexto de esta batalla internacional que pelean los dos grandes, pero están nuestros compañeros Diego Laje y Bernardo Vázquez también para participar. Chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, embajador. Un gusto conversar con usted, y una de las claves que querría tratar de entender es, dentro del concierto internacional, cómo cambia la cosa con una elección de Trump o de Biden, sobre todo mirando por un lado el Atlántico, ¿no? Europa, una relación realmente muy dañada, y por otro el Pacífico, China, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ahora, Diego, perdóname, se escuchó un poco mal. ¿Podés resumirle de vuelta al embajador la pregunta? Perdón, Diego. Por supuesto, por supuesto. Sí. No hay problema. Ahora sí. ¿Cómo ve usted el futuro de la relación? Y empecemos por Europa. Estados Unidos-Europa, luego de años de ciertas tensiones dentro de la NATO, dentro de la OTAN, y un Trump que fue realmente combativo. En un hipotético segundo gobierno de Trump, ¿ve algún cambio? En un hipotético primer gobierno de Biden, ¿cómo la ve?
La verdad que las relaciones entre Europa y Estados Unidos tienen un cambio que creo que tiene que ver con la visión en general que tienen los americanos. Los americanos tienen la impresión que ellos han contribuido con sus recursos para sostener muchos de los temas, sobre todo lo que tienen que ver con la seguridad, la defensa y en algunos aspectos también con la parte comercial en el relacionamiento entre Estados Unidos y Europa. Y eso se ha traducido en cuestionamientos que ha hecho Trump al gasto que contribuyen para el esfuerzo de seguridad a través de la OTAN, en cuestiones comerciales que se han discutido a nivel bilateral, pero también en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Y hay algo que Europa, que tiene una gran centralidad por lo que representa ser el espacio integrado, que representa un mercado unificado, uno de los más importantes a nivel global, en esta visión de un giro, llamemos así, geopolítico, o sea, de un corrimiento más que un giro geopolítico, donde la escena que fue dominada por 500 años por la Europa central, los valores de la cristiandad, el Atlántico, todo lo que significa Europa y su relación a través del Atlántico Norte, ahora se corrió al Pacífico. Y hoy los contendores de esta nueva visión son China con los Estados Unidos. Y esto le plantea a Europa algunas dificultades de reposicionamiento. Es obvio que Europa tiene que proveer más que nadie a su propia defensa. Ellos económicamente y en el nivel de bienestar, Europa ha asegurado un nivel, pero todavía quedan algunos esquemas de protección, de defensa, de la mirada que tiene hoy Europa, que los Estados Unidos lo ha desafiado de una manera brutal, podemos decir así, en la forma en que lo expresa el presidente Trump, pero que refleja un sentimiento de la América profunda, que yo ¿por qué estoy pagando para defender tal o cual cosa de un país europeo? Claro, justamente, entonces, embajador, me gustaría escuchar su análisis sobre, digamos así, el no rol de Europa en el reciente conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en Nagorno-Karabaj, porque Europa fue como el gran ausente del conflicto y esto parece realmente una situación que hace más, digamos, irrelevante, entre comillas, a Europa en Estados Unidos, ¿no? Al final terminó interviniendo más Estados Unidos que Europa ahí. La verdad que Europa, desde la primera parte del siglo XXI, ha tenido una especie de proceso de umbilicalismo. Se ha mirado mucho y ha tratado de resolver. Tiene un cuestionamiento muy grande en el hecho de que ellos, a lo largo de 40, 50 años, sobre todo a través del desarrollo del Plan Marshall y de todo el crecimiento que tuvo europeo y del alargamiento que hubo con la llegada de los 10 países, cómo compartir ese estado de bienestar y asegurar la continuidad con una población que ha envejecido, que tiene muchas más demandas de cuánto recibe del Estado. Todo eso la ha hecho tener una mirada excesiva que, de algún modo, también nosotros aquí en América Latina, en el Mercosur, sufrimos de esa mirada que se alejaba, y el acuerdo Unión Europea-Mercosur era como traer la atención otra vez sobre nuestra región. Pero es cierto que Europa tiene un gran desafío hoy del lugar de protagonismo que le debiera corresponder si lo quiere mantener. Y tiene que asumir los costos que esto conlleva. No solo los costos de pagar por su defensa, sino también tener una mirada más abarcativa. Y a veces esto ha quedado definido al amparo de la visión que tenía Estados Unidos o como rehén un poco de los conflictos de otra índole, porque la política comercial, que ha sido uno de los elementos de fricción grande de Estados Unidos con Europa, es un byproduct, ahora, digamos, de la discusión con China. La búsqueda de ese protagonismo de Europa, ¿de quién depende? ¿De qué potencias europeas dependen, teniendo en cuenta ahora que se desacopló Gran Bretaña, por ejemplo? Es una concertación de voluntades, pero siempre en Europa hubo 3 países que fueron llevando, de alguna manera, un rol de protagonismo: Alemania, Francia, Gran Bretaña, obviamente España, Italia. Esto es como una evolución, digamos, el rol protagónico de Europa empieza con una España y un Portugal, grandes potencias coloniales en el mundo. Portugal, un país hoy pequeño, la primera potencia global o globalizada que llegó hasta Japón. Después se suceden Francia, después viene el Reino Unido, Alemania siempre discutiendo, la interacción que tuvieron con la Rusia, llamemos zarista, pero lo que hay es un conjunto de valores, un modo de vida, un dinamismo económico
que ha quedado cuestionado y hoy no solo lo cuestionó Estados Unidos y lo reflejó claramente en su papel protagónico en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue el periodo posterior, pero hoy hay otros actores que son los del sudeste asiático, el Japón recuperado, los 10 países del ASEAN, China, India. O sea, Europa tiene que tomar un dinamismo, pero tiene además una población envejecida, tiene acceso a financiamiento, tiene acceso a tecnología, pero tiene que luchar por volver a recuperar ese protagonismo. Y eso fue el mensaje que de algún modo se terminó formulando en nuestro acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, porque era un modo de decir, nosotros también tenemos un rol que jugar en un mercado como es el de América del Sur, Mercosur. Diego, Bernardo, no sé si alguno tiene más preguntas. Sí, Fernando, yo una cortita. A Jorge le quería preguntar directamente por la postura de Argentina, ¿no? ¿Cómo está analizando la postura del gobierno argentino? Si hay algún tipo de postura, porque la verdad públicamente no ha habido grandes declaraciones del presidente en los últimos días sobre la elección estadounidense. Y si hay que tomar alguna postura o hay que mantenerse al margen. Creo que en este momento, digamos, Argentina no es uno de los países protagónicos de la escena internacional donde esté volcada la mirada de los Estados Unidos en un momento crucial como es un proceso eleccionario. Y esto dice tanto respecto de los republicanos como de los demócratas. Hay una cuestión de estilo más que de contenido, porque yo creo que los Estados Unidos tienen intereses muy claros para toda la región y eso aplica para Argentina. Es un lugar donde están importantes inversiones de los Estados Unidos. Gran parte de las compañías extranjeras son de origen de capital norteamericano. Es además un centro financiero de extremada relevancia para nosotros, no solo por lo que tiene el mercado de Estados Unidos como centro de finanzas, sino por el rol protagónico que tiene Estados Unidos en los organismos multilaterales de crédito y particularmente dentro del Fondo Monetario Internacional. Comercialmente, obviamente, Estados Unidos produce prácticamente lo mismo que producimos Argentina, que produce Brasil, que produce Paraguay, produce Chile. O sea, todos los países de la región tenemos similitud de producto y por lo tanto la decisión de compra de un país que se autoabastece o que es prácticamente autosuficiente depende de una decisión política. En el caso de Argentina, nuestra mirada tiene que ser de sostener los elementos angulares de una relación de buen diálogo político y de explicar lo que pudieran ser los problemas que sufre Argentina. Ahora, una no definición del gobierno por uno o por otro, hasta tendría que ser entendida como algo inteligente, teniendo en cuenta que Macri se definió por Clinton y patinó, ¿no? En su no momento. fue una buena decisión. Creo que no fue bien aconsejado en aquel momento. No fue, sí. Vos no estabas todavía. No, por eso lo puedo No, por decir. eso. Pero por eso digo, una no definición ahora tendría que ser algo interpretado como una buena decisión. Pero es lo que hacen todos los países. Claro, por eso digo, igual a Todos Estados Unidos esperan. mucho no le preocupó. Porque Macri habló mal o habló bien de Clinton y después Trump lo ayudó todo lo que pudo. Con Sí, lo cual, pero a ver, ahí operó algo positivo, que fue el hecho que ellos se conocían previamente y eso aliviana. Uno mete la pata y el amigo le dice, bueno, pasamos por alto la metida de pata. ¿Cómo puede quedar la situación? Ahora vamos a repasar un poco lo que dijeron ayer Trump y Biden. En un minuto lo vamos a poner, porque es lo que anticipa lo que viene, más allá de los números. Lo que viene en cuanto a la batalla, ¿no? ¿Cómo puede evolucionar la situación con Bolivia, teniendo en cuenta que ahora volvió el MAS al poder, o con Maduro en Venezuela, teniendo en cuenta que Maduro sigue bien firme en el poder, de acuerdo a quién gane, uno u otro, Trump o Biden? A ver, yo creo que en el caso de Trump, tomemos el ejemplo más claro, que es Venezuela, él hizo toda una gestualidad de exigir que hubiera elecciones, que se recuperara la democracia, que se respetaran las libertades civiles, políticas, que no hubiera violaciones manifiestas de derechos humanos, pero esto no ha pasado de la gestualidad. Si bien en América Latina y sobre todo en América del Sur ha habido mecanismos de diálogo, de compartir visiones para tratar de ayudar a Venezuela, que fue el país que ayudó a lo largo de los 70 y 80, gran parte de los países latinoamericanos, a recuperar su democracia. Trump tiene este elemento de mirar a los países
además de aquellos con los cuales comparte intereses estratégicos, sí comparten la mirada que tienen los americanos o los norteamericanos del mundo. Democracia, libertad, respeto, propiedad, vigencia del sistema jurídico, independencia de los diferentes poderes que componen la democracia. Y esa visión es la que le pregunta a países como Argentina, ¿y ustedes qué están haciendo en esta materia? Esta es la mirada que tienen y donde el papel de Trump tiene... Pero esto no cambia, me parece, en el caso de tenerlo al presidente Biden como nuevo jefe de Estado. Creo que lo que cambiarán son las formas. Y la mirada en general de los Estados Unidos sobre América Latina es un rasgo tenue, digamos... La primera América Latina para Estados Unidos es México, y con México tienen una relación sumamente importante. Pero a medida que nos avanzamos geográficamente, está el caso de Brasil. Brasil tiene hoy una visión de compartir, como lo tuvo ya en la década de los 70, 80, una mirada más proamericana, pero tampoco se traduce contundentemente. ¿Estados Unidos está muy interesado en la región o por nosotros digo, ¿no? En la región, o lo que hace China en la región? Creo que la gran preocupación es lo que hace China en la región. Yo creo que a lo largo, sobre todo desde el 2005 en adelante, Estados Unidos percibió que China era muy activo en distintos escenarios, particularmente África. Un continente donde la presencia china es muy marcada, ha sostenido a distintos tipos de gobierno, pero se ha manifestado en inversiones que son en beneficio de intereses de China. Esto es lo más importante. China legítimamente actúa procurando lo que le interesa a China. Y ese es el tipo de relación, por ejemplo, que ha tenido con nosotros. Claro. Ha venido por el litio, ha venido por recursos mineros, ha venido por la soja, ha venido por la harina de soja, ha venido por la carne, ha venido para empresas que hacen obras de energía, los dos observatorios vinculados al espacio ultraterrestre. Y ahora viene por los cerdos, ¿no? Y ahora viene por los cerdos. Pero ellos defienden lo que les interesa, que es lo lógico de toda política exterior. Y Estados Unidos, muy preocupado por el hecho de que un lugar que ellos entendían que era un escenario natural para las empresas americanas, tienen que defenderlo con otros. Ahora tienen que observar qué pasa con China. Diego, ¿tenés alguna pregunta más? Voy a ir a las declaraciones de Trump y de Biden, pero te escucho antes. Sí, justamente sobre este tema China. Tenemos a la Argentina en este momento aparentemente yendo hacia una tecnología 5G de la mano de Huawei, de la mano de ZTE, otra empresa china proveedora de ese tipo de equipos. ¿Cómo puede llegar a terciar en la relación con Estados Unidos eso que parece ahora una clara tendencia de Argentina hacia la adopción de esa tecnología que Donald Trump dijo, por acá no? Creo que esto es un elemento muy definidor de la mirada que tengan Estados Unidos de dónde está parada Argentina. Por eso, durante la gestión del presidente Macri, entendimos que era bueno compartir este esfuerzo de la llegada al 5G con una visión regional, hablándolo con Chile, hablándolo con Brasil. No solo por la entidad del mercado de introducir el 5G, ustedes que son gente de la comunicación tienen claro la envergadura que tiene una definición de este tipo y la envergadura estratégica y tecnológica que conlleva. Entonces queríamos compartir con la región. Este proyecto lamentablemente creo que no tuvo el avance, pero sin duda mirar dónde quedan los diferentes países y quién es el proveedor de la tecnología es un elemento de definición. Y nosotros necesitamos, por el tiempo que viene, ir en un delicado equilibrio de caminar por la cornisa entre los dos principales actores económicos o globales como son los Estados Unidos y China. Bernardo Vázquez. Sí, Jorge, lo que le quería preguntar es cómo puede llegar a afectar a Brasil y al gobierno de Jair Bolsonaro una eventual derrota de Trump, teniendo en cuenta que Bolsonaro es quizás el principal aliado de Trump en la región. A ver, es claro que Bolsonaro hizo una manifestación de identidad con los valores que defiende la sociedad americana, sobre todo con esa visión un poco vinculada a la religión, el evangelismo, algunas vertientes del mundo no católico, llamemos así, pero también con valores como la defensa de la vida, la condena de la homosexualidad, bueno, todo un universo que claramente representa a Trump. Pero fuera de esto, no olvidemos la entidad que tiene Brasil en América del Sur. Y yo no tengo duda que un nuevo presidente, si fuera el caso de Biden, también mantendría relaciones privilegiadas con un Brasil, que además es un Brasil que es parte del Mercosur. Y por eso es tan importante que Argentina en este momento estuviera hablando
con gran frecuencia, fluidez y en forma permanente con Brasil. No solo porque somos miembros del Mercosur, sino porque podemos representar una mirada del mundo. A ver, vamos a ver, y yo creo que con esto que vamos a ver ahora, un poco esa aventura, la batalla que se puede venir después de conocidos o no conocidos los resultados, ¿no? Finales de Estados Unidos. ¿Qué decía Trump ayer, antes de que cerraran todavía algunos comicios? I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to Lo que decías vos, ¿no, Jorge? Ponerle un top, un límite a la llegada del voto que venía como electrónico. Ahora, ¿esto marca debilidad o fortaleza de Trump? A ver, la sociedad americana está dividida. Y se ha hecho una fractura, una grieta, como le decimos acá, muy, muy marcada, que quizás no la teníamos asociada con los Estados Unidos. Y él, a lo largo de estos 4 años, de algún modo ha exacerbado esa característica dentro de los Estados Unidos, donde hay un cuestionamiento histórico de esto que sería la América profunda, la Norteamérica más del centro del país, que no están ninguna de las dos costas cosmopolitas, que cuestionan el estilo de la dirigencia, el establishment, y esto es sobre lo que se nutrió su votación en el 2016 y lo que él ha trabajado a lo largo de todos estos años diciendo America Best, America the One, o sea, todas aquellas frases que muestran una especie de supremacía que después tiene algunas derivaciones de lectura realmente infelices, como las que se hacen sobre la raza o sobre los credos, todo, o sobre las diferencias de género, por un criterio supremacista, soberanista muy, muy exacerbado. Esto que él dijo acá en esta intervención es lo que él vino anunciando desde hace 2 o 3 meses, que él estaba dispuesto a ir a la corte, que estaba dispuesto a judicializar, que esta era su visión porque percibía por su trabajo de campaña, imagino, que las elecciones iban a ser extraordinariamente reñidas, como lo estamos viendo ahora en este cómputo. Suena raro hablar de fraude en un país como Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente debe ser el ejemplo de la claridad electoral, pero además también de un fraude perpetrado en este caso por la oposición. Yo creo que lo usan, él es un hombre de frases de impacto. Técnicamente no sé si él pensó en las derivaciones de decir que estaba hablando del fraude. Él lo que está llamando fraude es el hecho de que computen votos que según él no debieran computarse. No debieran computarse. Claro. Es una discusión que va a quedar obviamente, si fuera el caso, en manos de los jueces, de los jueces distritales de los estados, pero puede llegar obviamente si se suman o no esos votos. A la Corte Suprema. ¿Y Biden qué decía? Porque habló Trump, pero también habló el candidato demócrata. ¿Qué decía? Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Bueno, uno dice ya ganamos la elección, el otro dice estamos encaminados en ganar o a ganar la elección, ¿no? Y ¿puede haber una diferencia bien clara que no tenga ninguna discusión o no? Por el momento está todavía todo esto en disputa. Obviamente los resultados que conocemos muestran que el voto mayoritario en número pareciera de haber ido del lado de Biden, pero que sabemos que eso en los Estados Unidos no es lo que define la elección, sino lo que define la mayoría en el colegio electoral, y la están peleando
con unos 30 votos que van a estar en discusión para ver quién llega a los 270. La manifestación del candidato Biden, del posible presidente, es más en los cánones de un político tradicional. Él está en la política desde 1973. Él hasta el 2009, del 73 al 2009, fue miembro del Congreso de los Estados Unidos, en el Senado. O sea, es prácticamente 36 años. O sea, tiene todas las características del político que está acostumbrado a trabajar en esa escena y se mueve con la prudencia, la cautela, hace las manifestaciones que corresponde. Ahora, cuando hablamos de Estados Unidos, ¿qué puede llegar a pasar en relación con la región o con Argentina? Todos los diplomáticos, los analistas internacionales dicen más o menos lo mismo. No importa quién gane. Estados Unidos a nosotros nos verá como un socio estratégico, ¿no? Más o menos importante, pero cualquiera que sea el que gane nos va a ver igual. Porque es Estados Unidos el que nos mira, no uno u otro. Ahora, ¿por qué no aplica eso para la Argentina de la manera en que miramos a Estados Unidos? Porque yo estoy escuchando, por ejemplo, si bien el gobierno no dijo nada todavía, estoy escuchando a referentes importantes del gobierno decir, por Dios que no gane Trump. Entonces, ¿por qué se la juegan tanto? ¿Por qué no puede la Argentina hacer lo mismo que hace Estados Unidos con nosotros? A ver, este es un defecto que hemos tenido en nuestra política exterior, pero también lo hemos tenido en otros órdenes de nuestra vida política. Esta incapacidad de definir cosas que son aquellas en las cuales coincidimos todos los argentinos, que tenemos que defenderlas y trabajar. Pero aún cuando podemos coincidir, por ejemplo, sobre que el tema de las Malvinas son definitivamente argentinas, nos cuesta coincidir sobre cómo trabajar para su recuperación. Esto, en el caso de Estados Unidos, hay como un movimiento inercial que suma a las empresas, que suma a los sectores sociales, a los think tanks o a los grupos de pensamiento, a los funcionarios de gobierno, decir, bueno, Estados Unidos tiene que conseguir esto, y estos son los valores que Estados Unidos defiende. De la misma manera que China lo hace, nada más que la gestión de esto, o el generar estas coincidencias, es más complicado en la sociedad americana, en un sistema democrático, con estas alternancias que pueden haber en periodos electorales. En China es el Comité Central, la conducción muy reducida de prácticamente no más de 20 miembros dentro de un Comité Central reducido frente a otra pertenencia mayor, pero que regula la vida de 1.400 millones de personas. Pero tienen Brasil ha logrado también tener objetivos de su política exterior que van más allá. O sea que no están en discusión, no importa quién gane. Esto es muy importante que nosotros trabajemos, forma parte de nuestro proceso de maduración como sociedad y como sociedad política, poder coincidir. Diego y Bernardo también, Diego, si tienen más preguntas para el embajador. Sí, por supuesto, embajador. Una de las cosas que uno siempre observa, como usted bien dice, es la falta de continuidad en las políticas argentinas y también en la política exterior. Me gustaría tratar de entender ante un nuevo mundo que se plantea, porque también, aunque Trump reelija, va a ser un segundo gobierno quizá con una nueva agenda y con más preocupaciones en torno al económico y por el tema de la pandemia. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos críticos que la Argentina tendría que realmente seguir, reformular, y también cómo debería mirar a Estados Unidos en este escenario de tremendo impacto de la pandemia y posible, por supuesto, todavía sufrimiento económico y contracción económica allí, aunque las cosas aparentemente vienen no tan mal, ¿no?, según las últimas cifras? Yo creo que la mirada de Argentina en su vínculo con Estados Unidos tiene que tener como punto de partida las necesidades que nosotros tenemos en términos de financiamiento. Es un país que, lamentablemente, por todo lo que todos conocemos de nuestra historia, no solo de los últimos años, sino de más de 30 años en democracia, hemos fracasado en la capacidad de tener el ahorro que se necesita para financiar nuestro crecimiento y nuestro sistema de vida. Y los Estados Unidos, que es un gran centro financiero y que además tiene una posición predominante en los organismos multilaterales de crédito, es una persona con un sujeto con el cual tenemos que interactuar y transmitir los valores que nosotros entendemos que son los que queremos defender. En esto es fundamental la mirada que los Estados Unidos dan al mundo. Los Estados Unidos en general apoyan países que defienden la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a la estructura jurídica, bueno, todos estos elementos y elementos que son coyunturales pero fundamentales, como el que acabamos de hablar. Por ejemplo, ¿cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Por dónde van a ir ustedes? ¿Qué tipo de modelo van a seguir ustedes? Esto forma parte del diálogo. Y esto no quita que si nosotros vamos a ir por otro camino, debamos
explicarlo. Esto es lo que nos está faltando. Dialogar con los actores en el mundo, dialogar con nuestros vecinos, dialogar con un socio clave como es hoy Brasil, pero dialogar y explicarnos. Yo creo que en este caso el ministro de Economía, Guzmán, está haciendo un trabajo enorme para explicar en los centros financieros cuál es la visión de cómo vamos a salir de esto. Y esto es lo que van a esperar los Estados Unidos, sea con Trump, sea con Biden. Jorge, Sí. ayer hablábamos con Andrés Malamud y él nos planteaba que hay que estar más atentos al ministro de Economía que designe el próximo presidente que al próximo presidente de Estados Unidos en sí. ¿Coincide en algún punto? A ver, tengo un gran respeto a la lucidez de Andrés Malamud como analista en la escena internacional. Y sin duda, digamos, no es que prestemos más atención al quien sea el secretario del Tesoro, pero porque el secretario del Tesoro va a ser designado por el gobierno de Estados Unidos en función de los resultados electorales. O sea, el presidente va a tener una capacidad particular en esa designación que siempre es muy relacionada con la comunidad financiera, con quienes trabajan en ese ámbito, que es habitualmente de donde proviene el nombre que termina siendo el secretario del Tesoro. Ese hombre, entenderlo, comprenderlo en el sentido que cuáles son sus visiones, es particularmente relevante para Argentina, porque Argentina va y le va a pedir plata. Es como entenderse con el contador del banco. Claro. Es cierto que hay un presidente del banco, pero es a él al que yo le explico cuáles son los problemas que tengo. A ver, le voy a pedir al ex canciller Fori compartir este informe que tenemos de algo que preocupa mucho, de las elecciones en Estados Unidos. Yo no sé si es una imagen que se había visto antes, por lo menos con la fuerza que se ve ahora. Veámoslo. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad de Estados Unidos? Así amaneció la Casa Blanca este martes. Y así amaneció la ciudad que alberga a la Casa Blanca. Washington parece sitiada. Y no solo es la capital. El centro de Nueva York, entre otras ciudades del país, también ve trabajo de último momento. Muchos anticipan inseguridad y se preparan. If you take a look at the cabinet here where the guns are held, normally that is full. El negocio familiar de venta de armas de Emily Dryden se quedó sin mercadería. If we hear of someone say, I'm thinking about getting a gun, we tell them do it now. Our inventory comes in and it leaves the same day. Dryden no es la única que se prepara para lo peor. En la Casa Blanca terminaron preparativos para colocar sucesivas barreras en caso de incidentes. Como si se estuvieran preparando para una guerra, pero están saliendo de un proceso electoral. ¿Cómo se entiende? A ver, yo creo que este es un fenómeno que no es solamente de los Estados Unidos. Somos argentinos, lo vemos a diario en nuestra propia sociedad. Esta tendencia de querer resolver las cuestiones inmediatamente y sin ninguna capacidad de negociación o de diálogo. Lo vemos en Francia, lo hemos visto, lo estamos viendo en España, ha pasado en Hong Kong. O sea, hoy las sociedades demandan de sus estructuras de conducción respuestas inmediatas. Y esto tiene que ver con la tecnología a la que nos hemos todos acostumbrado. Todos tenemos el telefonito y pedimos en el Google, y quiero la respuesta ya. Y esto es respuesta para todo lo que son mis necesidades que no están atendidas. Y las estructuras políticas tradicionales no han logrado todavía adecuarse ni captar suficientemente esta modificación de de la persona a la cual va dirigida la medida, que además expresa su satisfacción inmediatamente, y cuando no logra el resultado se manifiesta de manera violenta. El París de los chalecos amarillos impresiona, la avenida de los Campos Elíseos completamente destruida, pero también lo hemos visto estas destrucciones en España, hemos visto violencia social en distintas partes del mundo porque hay una transformación de nuestra sociedad. Esto tiene que ver con la tecnología, con la forma en que trabajamos. Hay nuevas formas de trabajo que generan además desocupación en muchos casos, que no han podido adaptarse a los nuevos modos de trabajar o de producir. Si uno habla con la gente más joven, los que tienen menos de 25, los 30, 25 años, ellos tienen un patrón de ideas completamente diferente y están como preparados para lo que sea la transitoriedad.
estamos los más viejos, que estamos acostumbrados a un mundo que estaba más establecido. Bueno, este conflicto de una sociedad que no logra resolver los mecanismos de representación, los modos de articular las voces para cómo se hace el cambio o cómo nos adaptamos, genera estos escenarios de violencia. Yo le voy a pedir al ex canciller Jorge Fori, pero con una pregunta que no tiene que ver con esto, tiene que ver con política. Yo sé que los diplomáticos responden diplomáticamente. Yo te voy a pedir que me respondas políticamente A ver. esta pregunta. ¿Te gusta Felipe Solá como canciller? No, eso no tiene que ver con la política. Yo creo que esto es la regla de que el casado casa quiere. El que viene, el que se fue, nunca se expresa del que viene. Hay que dejar que cada uno haga su propio Sos campo. un gran diplomático. No. Fernando, no, pero no es así. Bueno, muchas gracias por la visita. Por favor, al contrario, gracias por haberme invitado. Un gran gusto. Al contrario, un placer. Jorge Fori, ahí se va el ex canciller. Por supuesto, este es un programa especial, transmisión de las elecciones de Estados Unidos. Vamos a seguir teniendo mucho más informes de Estados Unidos, el análisis acá de los especialistas, pero además